Ya. Como parte de nuestra materia y parte del temario con el cual está designado, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, ¿no? El cual corresponde a los fluidos del automóvil, ¿no? Este tipo de sistemas, ¿no? Que van a existir dentro del automóvil van a permitir lograr diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar una parte de la función del sistema de refrigeración, ¿no? Este sistema encargado de la refrigeración de las partes metálicas de los componentes del motor se encuentra distribuido, ¿no? Generalmente en la parte delantera del automóvil, si es que el motor se encuentra instalado en esa posición, ¿no? Si es que va a cumplir esa característica, ¿no? Tiene como función extraer todo el calor producido por los procesos de combustión. Habíamos indicado que podían ser a través de las válvulas de admisión, escape, el ciclo Otto, el salto de la chispa, entrada de gases frescos y salida de gases calientes, ¿no? Pero el motor también va a generar temperatura por la fricción de sus componentes mecánicos. En este caso, podríamos tener como ejemplo al conjunto de las anillas, ¿no? Tanto la anilla de compresión, la anilla de fuego y el conjunto de rasquete, ¿no? Y la base inferior, la parte inferior del pistón, ¿no? La falda, el cual servía de guía para el desplazamiento dentro del cilindro, ¿no? Entonces, todos estos componentes que producen fricción y han sido y han soportado el proceso de combustión dentro del motor generan temperatura. Recordemos que por principio termodinámico la energía no se destruye, sino se transforma. Teníamos como ejemplo anterior a la energía química, la energía térmica y la energía mecánica, ¿no? Teníamos ese tipo de componentes. De igual forma, ¿no? La energía que se está produciendo a través del proceso de combustión y fricción de los componentes no se va a destruir, sino que se va a transformar, ¿no? Esto va a ser a través de la transmisión de la temperatura desde las partes fijas y móviles hacia el circuito refrigerante del motor, ¿no? Ya sea este por refrigerante o en su caso por una mezcla de aire y aceite, ¿no? En los cuales va a haber elementos intermedios que van a permitir mantener, refrigerar y transformar la temperatura de trabajo del motor, ¿no? Entonces va a haber varios componentes. Estos pueden ser controlados de forma mecánica o en su defecto también de una forma electrónica, ¿no? En este caso, de la forma electrónica, podrá ser controlado por la computadora o en su defecto por un circuito de termoswitch, ¿no? Que no va, que va a tener la opción de controlar la temperatura dentro del motor, ¿no? Esas funciones nos van a permitir, ¿no? Como uno de los elementos principales del sistema de refrigeración, vamos a tener a la bomba de agua, ¿no? Para nosotros, esta es una pieza mecánica numérica, ¿no? Encargada de permitir generar un caudal dentro del circuito de refrigeración del motor. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Indica acá, ¿no? Es un mecanismo, sí, es un mecanismo porque está compuesta por una carcasa, está compuesta por un plato polea en el cual se puede sujetar generalmente el ventilador, ¿no? El aspa o la turbina. A su vez, va a tener un eje central y ese eje central en su parte interior
va a alojar a un circuito de aletas, ¿no? A este componente, que van a variar en su número de cantidad, ¿no? Podrá tener como mínimo entre 5 paletas, ¿no? Y dependiendo del caudal que se quiere generar, estas se pueden ir incrementando. Estas paletas también van a tener la característica de tener un ángulo de ataque, un ángulo específico, ¿no? Esta bomba de agua va a rotar en el mismo sentido que rota el eje cigüeñal y su caudal y presión también va a variar en base al número de revoluciones. Este tipo de componentes de bombas generalmente están fabricadas en aluminio o en su defecto en hierro fundido, dependiendo de la temperatura y el tipo de aplicación que va a tener el motor, ¿no? Entonces, en base a esas condiciones, se va a ejecutar. Fíjense, acá tenemos una imagen, ¿no? De un motor en posición anterior transversal. ¿Qué quiere decir? Que está de costado y la tracción va a ser delantera, ¿no? En la parte del trinquete, en la parte de la polea más grande del motor, la cual va a estar conectada al eje cigüeñal, van a existir diferentes formas de llevar esa transmisión de movimiento desde el eje cigüeñal, ¿no? Por ejemplo, para el caso de esta primera bomba, vamos a tener que la transmisión puede ser por correa, ¿no? En este caso puede ser una correa plana o una correa trapezoidal, pero a este tipo de bombas no se necesita la sincronización, ¿no? Se va a instalar en el motor a través de un empaque, ¿no? Una unidad que me va a poder generar un sello de estanqueidad, ¿no? Esto me va a permitir a mí poder mover el caudal de agua. Dependiendo de otro tipo de configuración dentro del motor, pueden existir de este tipo. Si se fijan, la primera bomba tiene la carcasa y una gran superficie plana. Toda esta superficie plana, todo este borde, va a entrar en contacto con el bloque del motor, ¿ya? Y el caudal de agua va a circular dentro de su interior. Para este otro tipo de bomba, se reduce toda esta superficie de contacto a solamente un círculo, ¿no? Este tipo de bombas también va a tener sujeción mediante pernos, pero cabe recalcar la diferente forma de la turbina, ¿no? En el caso de esta bomba podemos apreciar de que existe una mayor cantidad de aletas y que poseen un ángulo de ataque más seguido. ¿Qué quiere decir eso? Que sus paletas, ¿no?, de la bomba están más inclinadas. Y al existir mayor cantidad de estas aletas, puede haber un mayor caudal, ¿no?, una mayor circulación de líquido refrigerante. Este tipo de bombas ya no va a ser movida, ya no va a ser impulsada por una polea, ¿no?, por una correa. En este caso se va a poseer un engranaje que dependiendo del tipo de motor se va a tener que sincronizar, ¿no? A diferencia de este tipo de bomba que en cualquier punto se la puede instalar. También tenemos este otro tipo de bombas, que al igual que la primera, va a poseer una gran superficie de contacto, ¿no? Va a tener una gran superficie de contacto, se necesita de un empaque para generar estanqueidad y va a tener las mismas conexiones de entrada y de salida, ¿no? Generalmente para este tipo de bombas es para aplicaciones de cierto tipo de motores. Para la parte de las aspas, ¿no? Estas se van a encontrar de forma interna, ¿no? Van a ser generalmente de líneas rectas, a diferencia de estas que están inclinadas, ¿no? Entonces, este tipo de bombas también va a generar un caudal y un volumen específico de circulación del líquido refrigerante del motor, ¿no? La elección de este tipo de bombas va a variar en base al tipo de bloque que tenga el motor, ¿no? Por ejemplo, en esta gráfica nosotros podemos ver que este bloque de motor, ¿no?, corresponde a un bloque de camisas húmedas. ¿A qué se refiere eso? Fíjense,
tenemos la parte del trinquete, la parte delantera, la parte anterior del motor. Este motor, este bloque, está constituido por 4 cilindros, ¿no? Cilindro número 1, 2, 3 y 4. Pero quiero que noten algo, fíjense, existe una especie de paréntesis al lado de cada uno de los cilindros, ¿no? O sea, el cilindro 4 lo está rodeando, no hay ningún elemento metálico que los esté separando, ¿no? La misma línea continúa del cilindro 4 al cilindro 3, al cilindro 2 y al cilindro número 1. Y también en la parte inferior de los cilindros, del cilindro número 1 al 2, al 3 y al 4, ¿no? Prácticamente estas camisas están instaladas a presión y están una al lado de la otra, pero sin contacto en la parte superior de ningún otro elemento metálico, ¿no? Lo cual me brinda a mí una mayor cantidad de líquido refrigerante que está rodeando a estos componentes, ¿no? En resumen, ¿qué quiere decir? Que para este tipo de bloques que están fabricados en aluminio y están diseñados para motores modernos, los cilindros se encuentran instalados a presión, pero no existe ningún tipo de material metálico que los esté sujetando por la parte superior. Por lo tanto, existe mayor espacio para el ingreso de líquido refrigerante. Eso me está indicando a mí de que existe una mayor cantidad de líquido refrigerante para el motor. Entonces, eso me da a entender a mí de que este motor va a ser de altas revoluciones. Si va a ser de altas revoluciones, va a generar mayor fricción. También, al ser un motor de más altas revoluciones, indica que la relación de compresión es mayor. Por lo tanto, el motor va a tener una temperatura de trabajo superior a la de los motores normales. La mayoría de los vehículos modernos ya vienen equipados con este tipo de componentes, ¿no? Por eso se dice que los motores actuales están catalogados como downsize. ¿Qué quiere decir? Que son de pequeño tamaño. Pero al ser sobrepotenciados, ¿no? Al ser alimentados con mayor cantidad de oxígeno, en este caso, ya sea por un sistema de sobrealimentación por turbo o sobrecompresor, estos necesitan sí o sí la utilización de este tipo de componentes, ¿no? Eso va a variar. Una vez establecido el tipo de bloque para la aplicación que corresponda del motor al vehículo, existe este componente de vital importancia para la vida útil del motor. Muchos han debido escuchar de él, ¿no? Es el termostato. Dice, ¿no? Es un regulador de temperatura. Ya, correcto. Para nosotros el termostato es una pieza mecánica numérica encargada de mantener una temperatura constante dentro del motor en base a la apertura y cierre de su válvula, ¿no? Con relación a la temperatura que logra generar el motor mientras esté en funcionamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros este termostato es un regulador, es una válvula que se abre o se cierra en base a la temperatura del motor. Pero esa temperatura del motor va a ser variable. ¿En base a qué? Al número de revoluciones a las que está sometido, ¿verdad? En base a eso va a poder funcionar. Fijaremos su funcionamiento, ¿no? Yo voy a tener una parte del circuito de refrigeración, ¿no? En este caso estamos hablando de motores refrigerados por agua, ¿no? En este caso por líquido, en el cual el termostato se va a ubicar
en base al tipo de radiador que se tiene. Estos pueden ser de forma descendente o ascendente. En este caso, fíjense, esta flecha, ¿no? Nos está indicando la temperatura de salida del refrigerante del motor. Pongan de ejemplo que el vehículo ha estado detenido toda la noche. Por lo tanto, para salir a trabajar, siempre es recomendable iniciar un proceso de calentamiento, ¿no? Habíamos indicado el por qué el motor debe trabajar idealmente a una temperatura constante. Entonces, mientras el motor se encuentra frío, pero ha iniciado su ciclo de funcionamiento, la bomba de agua está haciendo circular el líquido refrigerante que se encuentra dentro del bloque de cilindros, ¿ya? Como está frío, este termostato, que es una válvula, y en base a su temperatura permite la apertura o cierre de esta, hace lo siguiente. Mientras la temperatura del refrigerante está fría, viene hasta esta válvula y choca. Pero como no tiene la suficiente temperatura para que este termostato abra esa válvula a través de un componente químico que se encuentra en su interior, ¿qué va a hacer? El líquido refrigerante que está saliendo frío viene a la válvula y esta no se ha abierto, retorna hacia el bloque del motor. Por lo tanto, es un ciclo finito. ¿Qué quiere decir, no? Este ciclo se va a ir repitiendo de forma continua y constante hasta que la temperatura empiece a subir. El motor está frío, el termostato está cerrado. Esta cantidad de refrigerante no va a pasar hacia el radiador, no va a permitir que pase, ¿no? Por lo tanto, el agua sigue circulando solamente dentro del bloque, ¿no? Dependiendo del tipo de motor, puede tener una, o como en este caso, una segunda salida, pero todo solamente va a circular dentro del bloque de los cilindros, ¿no? Solamente en el motor. A medida que la combustión de la gasolina dentro de la cámara ha ido subiendo la temperatura, a medida que los componentes mecánicos han incrementado su fricción, la temperatura del motor va a empezar a subir. Pero ahora ocurre otro efecto. Seguimos en la misma parte del circuito donde se está alojando el termostato, ¿no? Entonces, el líquido refrigerante que ya ha tomado temperatura empieza a circular. Pero en este caso, a través de ese incremento de temperatura del refrigerante, el compuesto químico que se encuentra en la parte superior de la válvula del termostato se empieza a contraer. ¿Qué quiere decir esto, no? Aquí hay un retorno de posicionamiento. Ese retorno, ese resorte de posicionamiento permite que cuando se vaya enfriando el refrigerante o esté totalmente frío, se cierre la válvula permitiendo este ciclo de trabajo. O cuando ya está incrementando su temperatura y está caliente, está la fuerza de este componente químico que tiene la capacidad de ir cerrando al resorte y por lo tanto aperturar la temperatura, ¿no? En este caso, fíjense, este es otro tipo de termostato. En vez de comprimirse, se está expandiendo, ¿no? Fíjense, aquí cuando está frío, está contraído, ¿no? Entonces está permitiendo que el paso del refrigerante frío esté yendo hacia adentro de los conductos del motor. Pero cuando ya está caliente, esta válvula se ha extendido, ¿ya? Se ha extendido y por lo tanto está haciendo que la salida del refrigerante del motor ya no retorne a él mismo, sino que está permitiendo otro tipo de circulación, ¿no? A una de mayor caudal que también va a ir a una salida auxiliar que puede retornar o no al bloque, pero se ha habilitado el paso del caudal, el paso del refrigerante hacia la salida del radiador, donde va a iniciar el ciclo de transferencia termodinámica, ¿no? Se va a ir enfriando este líquido que está circulando dentro del motor, ¿no? Entonces,
Esta va a ser la función principal de nuestro termostato, ¿no? Esa temperatura que ha ido hacia el termostato o que está saliendo del termostato con una alta temperatura debido a la fricción y a la combustión, debe pasar necesariamente a realizar un proceso de intercambio de temperatura, el cual se va a realizar dentro del radiador. ¿Qué va a ser para nosotros el radiador? Va a ser una pieza mecánica numérica, ¿no? Es un componente que está desarrollado en base a diferentes materiales para permitir un intercambio de calor. Su ubicación dentro del vehículo va a variar en base a la posición final que tenga el motor, ¿ya? Está constituido por una tapa superior, ¿no? Esta tapa de aquí arriba. Muchos confunden a la tapa del radiador con el tapón o la tapita pequeña que se instala en la parte superior, ¿no? El nombre correcto para esta parte del radiador para nosotros va a ser tapa superior. A su vez, va a contar de varios canales verticales u horizontales, como en este caso, ¿no? Verticales también. Puro canales verticales que se van a convertir en líneas de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando ingresa por este tubo superior de la tapa, el refrigerante caliente se expande a través de la longitud de toda esta. Entonces, esta tapa siempre va a estar inundada de líquido refrigerante caliente. Como la bomba está generando el caudal, este lugar siempre va a estar lleno, salvo de que exista una fuga de refrigerante, ¿no? Entonces, al estar llena, por cada una de estas líneas verticales va a ir descendiendo el líquido refrigerante, que está caliente, ¿no? Pero para ayudar a ese proceso, se instalan láminas deflectores, que son unas láminas de planchita de metal, generalmente de aluminio, finas, ¿no? Muy finas, en las cuales van a estar añadidas a las líneas verticales, ¿no? Estas aletas. Entonces tienen la función de ir tomando la temperatura de los canales principales. Entonces se va a producir una transferencia de calor. No se olviden que en cada una de estas líneas verticales van a estar inundadas de líquido refrigerante. Y estas aletitas, como están añadidas a cada una de estas columnas, van tomando de a poco la temperatura. Entonces, mientras el vehículo está en movimiento, el golpe del viento va a ir enfriando primeramente a las aletas. Y a la vez que va enfriando las aletas, enfría el tubo principal. Pero como el líquido refrigerante está circulando a gran velocidad en base al número de revoluciones, se va a ir enfriando, ¿no? Entonces, esa es la función de nuestro radiador, convertirse en un elemento que permite el intercambio de temperaturas, ¿no? Entonces, mi radiador está compuesto por la tapa superior, ¿ya? Vamos a tener el gollet. ¿Qué va a ser para nosotros el gollet? Va a ser el canal donde se instala el tapón del radiador, el tapón, ¿no? Vamos a tener líneas verticales u horizontales, dependiendo de la configuración, en las cuales se va a transportar líquido refrigerante, que va a provenir desde la tapa superior del radiador. Para ayudar a la refrigeración de las líneas verticales de los tubos, se instalan aletas, ¿no? Generalmente de aluminio o bronce, que en contacto del viento mientras el vehículo se está moviendo, ayudan a disipar la temperatura del líquido refrigerante, ¿no? También vamos a tener una tapa inferior, ¿no? Que va a ser la base del radiador, la cual tiene como función ir acumulando todo este líquido que ha ingresado de forma caliente por la parte superior, se ha ido enfriando a través de las aletas y abajo ya se encuentra acumulado y a menor temperatura, ¿no? Y a través de este conducto
se permite su retorno hacia el motor. Entonces, este ciclo va a ser de larga duración, ¿no? Para mejorar este circuito refrigerante, hay dos formas de mejorarlo, ¿no? De ayudar al sistema de refrigeración. Uno va a ser a través de un mecanismo mecánico, ¿no? La mayoría de los vehículos va a utilizar este sistema, ya sea a través de aspa o a través de turbina. ¿Cuándo el mecanismo va a ser a través de aspa? Cuando estas aletas, ¿no? Estas paletitas giren en una sola velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo acelero a mayor número de RPMs el motor, esta aspa va a generar también un mayor caudal de aire. ¿Qué quiere decir? Va a permitir que circule mucho más aire. Pero siempre va a girar en base al número de rotaciones que esté produciendo el eje cigüeñal, ¿no? Siempre lo va a hacer de esa forma. O para los vehículos más modernos, se va a utilizar una turbina, que va a ser un componente mecánico hidráulico que va a permitir incrementar el número de revoluciones que están dando estas aletas sin importar el giro del cigüeñal. Repetimos, ¿no? El aspa va a poder meter mayor cantidad de aire en base al giro del cigüeñal. La turbina se encarga a través de un sistema hidráulico interno de permitir que estas aspas giren más rápido que el eje cigüeñal, ¿no? Por lo tanto, permiten una mayor cantidad de flujo de aire, ¿no? La mayoría de estos sistemas están diseñados para absorber aire de la atmósfera del exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que absorben aire desde afuera del vehículo. Y están forzando a este aire a ingresar por los paneles del radiador, tanto por los tubos verticales como por las aletas disipadoras. Entonces, de esa forma se está controlando el intercambio de temperatura en el sistema del radiador. Ahora, si esta refrigeración forzada a través del flujo del aire no se va a realizar de forma mecánica, también se puede realizar de forma eléctrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? A diferencia del aspa y la turbina, que necesitan potencia mecánica del eje cigüeñal para poder girar y dependen del número de revoluciones, cuando el sistema de refrigeración, como en este caso, ¿no? Del radiador, tenemos un ventilador eléctrico, este va a trabajar de la siguiente forma. Uno, no depende de las revoluciones del eje del cigüeñal, ¿no? Este puede estar programado para girar en una, dos o hasta tres velocidades diferentes, ¿no? A eso se refiere. No siempre va a girar lo más lento posible, a una media o a una alta velocidad. Se puede programar en base al requerimiento de enfriamiento que ese rato necesite el motor, ¿no? En nuestro medio, para nuestros vehículos, la mayoría de las veces se configura para que este ventilador gire a toda su potencia, ¿no? Aspire la mayor cantidad de aire que se pueda de la atmósfera. ¿Esto debido a qué? Al tipo de mezcla que tienen nuestros motores, ¿no? Habíamos indicado que en la altura todos los motores de combustión interna van a trabajar con mezcla más rica, ¿no? Entonces, todo ingreso de mezcla más rica al motor siempre va a representar en una mayor temperatura de funcionamiento, ¿no? Este circuito, ¿no? Esta elección de este ventilador que va a trabajar de forma eléctrica tiene que ser de manera controlada. El sistema del aspa y la turbina que rotan a través del giro del cigüeñal
funcionan de forma constante durante todo el tiempo que el motor esté prendido, ¿no? En el sistema del ventilador eléctrico, este funciona solo por un determinado momento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando recibe señales de algún componente electrónico y este le indica que ha llegado a la temperatura de trabajo en el cual está programado, este ventilador recién se prende. Entonces, por un determinado momento, va a ir enfriando al líquido refrigerante que se encuentra dentro del radiador. Este lo hace de forma constante. Una vez de que la temperatura del líquido refrigerante ha disminuido, ¿qué ocurre? El termoswitch o el sensor le manda una señal para que deje de girar. Entonces, el líquido refrigerante sigue circulando por los componentes del motor, va absorbiendo temperatura y otra vez esta empieza a ascender, la temperatura empieza a subir. Y de nuevo, mientras el sensor o el bulbo detecte esa elevación de temperatura, este ventilador se va a volver a encender. Por lo tanto, los dos sistemas van a trabajar a temperatura constante, siempre y cuando el termostato se encuentre en buenas condiciones, ¿no? Este sistema del aspa o de la turbina me presenta una ventaja de que todo el tiempo el motor esté trabajando a una temperatura constante, ¿no? Gracias al termostato. Pero el caudal de aire siempre va a estar ingresando al motor, porque esta aspa siempre va a estar en constante giro. Este sistema me da la otra ventaja de requerir cero potencia mecánica. Para mover el aspa o la turbina, dependemos del giro del cigüeñal. A medida que se van añadiendo correas y otros servicios al eje cigüeñal, este va disminuyendo potencia. Pero con este sistema no estoy consumiendo nada, ¿no? Por lo tanto, si no le consumo potencia al motor a través del funcionamiento de las correas, mi consumo de combustible también va a tender a disminuir, ¿no? Siempre y cuando yo tome en cuenta la forma de conducción que tenga el usuario, ¿no? Este sistema tiene una gran desventaja, ¿no? Es el más utilizado en la actualidad, dependiendo del tipo de vehículo, ¿no? Tiene un defecto que si el bulbo o el sensor de temperatura que se encarga de captar la operación de trabajo del líquido refrigerante falla, ¿qué quiere decir? Que el sensor o el bulbo no detecte que ya hay temperatura, nunca le va a indicar al ventilador que funcione. Por lo tanto, el motor va a tender a recalentarse. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo este circuito falla? Cuando el sensor o el bulbo no mandan señal, por lo tanto este no gira. Entonces el motor va a incrementar rápidamente su temperatura. Y si esta no se controla de forma automática, lo más probable es que se sople el motor. Habíamos indicado que el término soplar el motor se refiere a la ruptura, ¿no? Al quebrantamiento del empaque de la culata, por el cual ya no está generando estanqueidad, ¿no? Por lo tanto, una parte del líquido refrigerante se va a empezar a mezclar con el aceite del motor, ¿no? Produciendo una sustancia color leche, ¿no? Color blanco, la cual hace perder toda característica de lubricación. Por lo tanto, el motor va a sucumbir, va a fallar, se va a dañar, ¿no? No va a funcionar. Como también vemos en esta diapositiva, una parte muy importante de las mangueras del sistema del sistema de refrigeración son las mangueras, ¿no? Muchos de los clientes no le dan la debida importancia a este componente. Este componente es el encargado de transportar el líquido refrigerante del motor desde el radiador
hacia el sistema del block, ¿no? Eso nos está permitiendo estas mangueras. En base a su configuración de las mangueras, estas pueden presentar en su parte interna un conjunto de un metal que va a venir en forma de espiral, lo cual va a permitir que las mangueras corrucadas tomen una forma en particular, por ejemplo, esta que es una especie de S. O en su defecto, estas mangueras sean fijas, sean duras, ¿no? Por lo cual, una vez que han sido vulcanizadas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Una vez que han sido fabricadas, ya no van a perder su forma. Pero a través del tiempo y los cambios constantes, ¿no? De dilatación y contracción del material, se van a ir deformando, se van a ir agrietando, ¿no? Estas mangueras también tienden a oxidarse cuando no existe una correcta relación de mezcla entre el líquido refrigerante y su diluyente, ¿no? Estas mangueras deben de ser inspeccionadas. Hay un proceso, ¿no? Cuando se revisa el sistema de refrigeración del motor, deben ser examinadas. Para nosotros, el tapón del radiador, ¿no? Es una pieza mecánica numérica que tiene como función la de incrementar la temperatura interna del refrigerante dentro del radiador. No se olviden que el sistema de refrigeración del motor va a ser un sistema presurizado. Habíamos indicado que los sistemas presurizados se convierten en un sistema de alta presión, tanto para líquidos como para gases, ¿no? Por lo tanto, al sellar este tapón del radiador a la tapa del radiador donde se aloja, me está permitiendo incrementar la temperatura de trabajo en lugares de altura. Por ejemplo, la ciudad de La Paz. Un líquido, en este caso el agua, a nivel del mar va a tender a hervir a 80 grados centígrados, ¿no? Pero en nuestra ciudad el agua hierve aproximadamente a 100 grados, ¿no? Existe una diferencia de 20 grados centígrados debido a qué? A la falta de oxígeno, lo cual disminuye la calidad y la fuerza energética que tiene la llama, ¿no? En este caso el fuego. Lo mismo se va a producir en el radiador. Si yo no utilizase una tapa, un tapón de radiador para mi sistema, ¿no? Para mi sistema de refrigeración, va a haber un momento en que los motores van a superar esos 100 grados de temperatura. Por lo tanto, el líquido refrigerante va a tender a ebullir, va a tender a hervir. Cuando en un sistema de líquidos la temperatura ha alcanzado el punto de ebullición, tiende a haber en su interior presencia de burbujas de aire. La presencia de burbujas de aire van a hacer que existan espacios. Por lo tanto, esos espacios van a incrementar la temperatura. Y cuando pasen por el radiador, las mangueras y el resto de los componentes, estos no se van a refrigerar, no se van a enfriar de la manera adecuada, ¿no? Este tapón del radiador tiene los siguientes componentes. Va a tener una carcasa de sujeción, que va a ser el perímetro externo, ¿no? El cual tiene dos aletas, en las cuales se produce una presión, ¿no? Para poder ser instaladas. Va a ser todo este conjunto, la parte de arriba, esta parte de metal. Seguidamente, va a tener una goma especial, altamente resistente a la temperatura. Esta goma va a entrar en contacto con la parte más alta de la tapa superior del radiador. Entonces, con el tiempo aquí se va a formar un surco. Ese surco va a permitir de que no exista fuga de líquido refrigerante por este componente, ¿no? De ahí vamos a tener a la válvula
de sobrepresión. ¿Qué va a ser para nosotros la válvula de sobrepresión? Va a ser un conjunto, ¿no? ¿Ya? Parecido al termostato, en el cual se va a encontrar un componente químico, ¿ya? Y un resorte, un muelle de expansión, que va a permitir que toda esta tapa, ¿no? Esta válvula, se expanda o se contraiga. ¿Qué quiere decir, no? Cuando el motor está frío, este pistoncito, este émbolo, esta válvula, va a empujar de forma constante con la parte superior con la parte inferior de la tapa superior del radiador. Entonces va a cerrar todo el tiempo alrededor hasta que exista temperatura. A medida que la temperatura del refrigerante va subiendo, este calor es transmitido por esta plancha que es del mismo material del conjunto de la válvula. Entonces, esa temperatura se está transfiriendo y químicamente hace que este tapón se vaya encogiendo, que vaya retrocediendo, ¿no? Entonces permite de que la parte de esta goma ya no esté en contacto con la otra parte del radiador. Por lo tanto, existe un intercambio de líquido refrigerante, ¿no? En la tapa superior de la carcasa del tapón del radiador, siempre van a encontrar y se debe de analizar este canalcito, ¿no? Esta lengüita también se dice, ¿no? O este sujetador, que debe de generar presión con la tapa superior del radiador. Muchas veces, para extraer la tapa del radiador, se debe ejercer un trabajo de presión. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, yo debo de ejercer una presión hacia abajo y recién girar el tapón del radiador para permitir que estos ganchitos se destraben del gollet de la tapa del radiador, ¿no? Que para nosotros es como un canal. Si en alguna vez en algún vehículo ustedes pueden girar en un solo movimiento el tapón del radiador, se encuentra mal, debe presentar una resistencia, no tiene que ser fácil de extraer, ¿no? Entonces, estos componentes van a trabajar para permitir intercambios de temperatura, ¿no? También vamos a tener como parte del sistema de refrigeración el vaso de expansión. ¿Qué va a ser para nosotros el vaso expansor? Es la famosa reserva, ¿no? Que puede tener esta forma con este sistema de tapón de radiador. O los más conocidos van a ser los de tipo de plástico, ¿no? Que se encuentran a un costado del radiador, de ese tipo. Estos vasos de expansión tienen como función mantener de un nivel constante de refrigerante al radiador. Muchas veces se van a fijar, ¿no? De que existe dos líneas, una de llenado total y otra de un contenido mínimo, ¿no ve? Una va a ser total y otra mínima. En nuestro medio, ¿qué se acostumbra? Que en la línea marcada como full o lleno, siempre se incremente, ¿no? Siempre se aumente de líquido refrigerante. Siempre ocurre eso, ¿no? Pero no es correcto. ¿Por qué? Cuando el líquido refrigerante que está circulando dentro del radiador y este incrementado su temperatura por el funcionamiento del motor, el tapón del radiador se va abriendo de a poco. Por lo tanto, va a existir una válvula de salida. Hay un piquito aquí, ¿no? Ese piquito va a estar conectado a nuestro vaso de expansión, a nuestra reserva, a través de una manguera, la cual va a permitir un intercambio de fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya existe una temperatura mayor a la que puede soportar el tapón del radiador, ¿no? Generalmente entre 13, 16 y 20 libras de presión, este tapón se abre, ¿no? Entonces permite que el líquido refrigerante que está en la parte superior de la tapa del radiador
circule a través de la manguera hacia la reserva. No se olviden, ¿no? Teníamos nuestra marca de mínimo y nuestra marca de máximo. Por lo tanto, está saliendo una cantidad, ¿ya? Una cantidad del circuito del radiador del refrigerante. Se está viniendo acá, a nuestro vaso de expansión. El líquido, por haber alcanzado la temperatura, va saliendo por la manguera y se está alojando en el vaso de expansión. Cuando se ha detenido el ciclo de funcionamiento del motor, ¿no ve? A través de un determinado tiempo, esta temperatura va a ir descendiendo. ¿Qué quiere decir? El líquido refrigerante se está empezando a enfriar. La válvula va a seguir caliente, en este caso el tapón del radiador, ¿no ve? Y va a permitir que a medida que se esté enfriando este líquido, vuelva a succionar desde la reserva líquido refrigerante, ¿ya? Cuando está caliente, permite que el líquido salga hacia la reserva. Cuando el radiador se enfría, permite que el líquido, que este exceso de líquido refrigerante retorne de nuevo hacia el radiador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que esta tapa superior del radiador siempre esté llena de refrigerante, ¿no? Siempre se ha deseado esto. ¿Por qué? Porque si existe aire, no se olviden que se va a producir aquí presencia de burbujas de aire. Entonces, en resumen, el vaso de expansión para nosotros es un componente que recibe líquido refrigerante cuando el radiador está muy caliente y lo devuelve también cuando el radiador va disminuyendo su temperatura. ¿Con qué objetivo? De no desperdiciar el líquido refrigerante cuando está caliente y cuando este radiador está frío, permitir que se vuelva a llenar en su totalidad. ¿Qué ocurre? Muchas veces ustedes han debido ver o han debido de experimentar los que tienen vehículos, ¿no? Por ejemplo, van a salir a trabajar el día lunes, ¿no? El transporte público. Como se debe de realizar un proceso de revisión antes de manejar cualquier una unidad automotor, se verifica el nivel de aceite y otros componentes, ¿no? De la misma forma que hace la mayoría de los conductores. Saca este tapón del radiador. Y si falta líquido, ¿ya? Y si falta líquido, lo llenan de agua, ¿no? Cuando lo llenan de agua en base a la pérdida de líquido que se ha tenido en la tapa superior del radiador, se está realizando un mal proceso. ¿Por qué? Porque cuando el motor vuelva a funcionar, cuando quiera succionar de acá, ya no va a poder, va a estar lleno. Aparte que estoy alterando la relación de mezcla del anticongelante. Dos, si yo lleno por exceso del nivel máximo de la reserva, ¿qué va a ocurrir? Cuando el radiador caliente y expulse su líquido hacia la reserva, este va a rebalsar. Por lo tanto, cuando rebalse, va a tender a generar una mayor temperatura también en la reserva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes prendan el motor y, ejemplo, después de una hora de funcionamiento lo prendan, va a estar botando agua de la reserva. No debe de haber pérdidas de líquidos refrigerante en ningún componente del radiador y tampoco en la reserva de líquido refrigerante. No debe de haber, no debe de existir. ¿Cuál es la forma correcta de realizar este proceso? Se tiene que revisar si es que falta líquidos de refrigerante acá, en el vaso de expansión, en la reserva. Aquí se tiene que verificar. Si me falta líquido refrigerante y está por debajo del mínimo, debo de aumentar acá y no en el radiador. Pero siempre y cuando la manguera, la tapa de la reserva, el propio vaso de expansión, la tapa del radiador y el tapón se encuentren en buenas
condiciones, ¿no ve? Ese es el requisito. Tiene que estar en buenas condiciones. Caso contrario, este intercambio no va a ser eficaz. ¿Qué quiere decir? Si el radiador, por ejemplo, todo este lugar de radiador está en buen estado, pero esta tapa de la reserva no tiene su O-ring, su gomita, ¿no? Que está generando hermetismo, ¿qué va a pasar? El tapón del radiador va a mandar el líquido refrigerante hacia la reserva, pero cuando se enfríe ya no va a poder absorber. ¿Por qué? Porque esta tapa está al aire y cuando quiera succionar lo único que va a absorber es aire. Si el sistema no se encuentra presurizado, va a tender a generar burbujas, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atento a este tipo de componentes. Muchas veces van a ver estos vasos de expansión en los vehículos, sobre todo en los públicos, que ya no existen, ya no hay, ¿no? ¿Qué hacen algunos? Agarran una manguera, ya como esta, la que había en su principio, y la acomodan directamente hacia abajo de la unidad, ¿no? Entonces, cuando se inicie este ciclo de trabajo, la reserva, el agua, totalmente se va a ir hacia el piso. Por eso, cada mañana, para iniciar su trabajo, están llenando de líquido refrigerante en este tapón, lo cual no es correcto, porque este tapón solo se debe de abrir en ciertas condiciones. Si yo lo abro cada mañana, estoy produciendo un juego, un desgaste. Este tapón se va a ir desgastando cada vez más y no va a poder sellar, ¿no? Por lo tanto, de nada tampoco me va a servir que este sistema trabaje de esa forma. Como les decía, en el transporte público esta reserva no hay, ¿no? Si no está la manguera apuntando al piso, ¿qué ocurre? Agarran cualquier botella, ¿no? Por ejemplo, una botella de soda. Y a la botella de soda están poniendo esta manguera, ¿no? Eso no tiene ninguna utilidad porque está alterando a todo el sistema presurizado, ¿no? No sirve. De nada sirve que tenga esa botella. Cuando vemos vasos de expansión de este tipo, ¿no? De este otro sistema, por ejemplo, lo utilizan los BMWs, los Volkswagen y ese tipo de unidades, ¿no? ¿Qué va a ocurrir aquí? ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir aquí? En este caso, este vaso de expansión, por acción del tiempo y al estar elaborado en un plástico especial, tiende a resecarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacen algunos? Lo mandan al fibrero. Pero esa fibra no se convierte en ningún tipo de elemento que permita que no exista fuga. Más al contrario, está generando que esto se convierta en una bomba. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento en que esta fibra de vidrio esté generando tanta presión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no se va a agujerear fácilmente, no se va a volver a perforar con facilidad. Pero aquí adentro se está generando una gran sobrepresión. Pero como esa fibra está reforzando a este material, no va a estallar el vaso de expansión, sino que la temperatura va a ser enviada hacia las mangueras, ¿no? Por lo tanto, si es enviada hacia las mangueras, estas van a reventar, ¿no? Su compañero tiene la palabra. Santos, dime. Tardes. Tengo una consulta. Dime. Bueno, mi primera consulta sería, ¿qué pasa si del sistema de refrigeración se le saca el termostato? ¿Qué le pasa al motor? Si es conveniente o no. ¿Ya? Y lo segundo es en respecto a esto del paso de expansión, de que, por ejemplo, en mi caso, el, el radiador cada mañana baja su nivel de agua. Y como usted indica que no hay que destapar, entonces es mi consulta, porque yo voy llenando cada mañana que enciendo el carro, abro y veo que hay un nivel de agua bajo, y se aumenta el agua. ¿Eso está mal o es que está fallando ya mi radiador y necesito un nuevo reemplazo? Eso Ya, quería aclarar. muy bien. Su compañero tiene dos preguntas, ¿no? Una referida
al llenado del tapón del radiador y otra al termostato, ¿no? Cuando todas las mañanas se abre este tapón, ¿ya? Habíamos dicho que en la parte superior de la tapa del radiador, ¿no? Ya sea esta de plástico o sea de metal, existe aquí un gollet. ¿Qué va a ser para nosotros el gollet? Va a ser una ranura en la cual el tapón del radiador tiene que hacer presión. Es como un canalcito, ¿no ven? ¿Se han fijado? Cuando es de plástico y de metal ese componente, y cada mañana se saca el tapón de alrededor, este se va desgastando. O en su defecto, no se desgasta el gollet, ¿no? De la tapa de alrededor y se destapa las orejitas, ¿no? Los ganchitos del tapón de alrededor. Cuando se desgasta cualquiera de esos dos componentes, ¿qué ocurre? Habíamos dicho, ¿no? Cuando el líquido refrigerante del motor alcanza una alta temperatura aquí adentro, esos ganchitos están sujetando al tapón. Y lo único que se tiene que abrir es la válvula, la gomita que está aquí adentro, ¿no ve? Eso solamente se va a abrir. Pero ¿qué ocurre? Si tanto abrir y cerrar este tapón, se gasta el gollet y se gastan las patitas, ¿no ve? ¿Qué va a pasar? La temperatura que se va a incrementar dentro del radiador va a empujar no solo ahora a la válvula, al pistoncito que está en el tapón, sino que como hay una holgura, hay un juego, estas patitas se van a levantar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una cantidad de líquido refrigerante que debería estar viniendo a la reserva se va a chorrear aquí. ¿Sí? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes de este efecto? Van a fijarse que en las tapas de los radiadores, ¿no? Cuando sean de plástico o de metal, existe aquí en esta parte, ¿no? En el borde, un color de oxidación, ¿ya? Si solo el motor trabaja con agua cruda de la pila, aquí se va a oxidar o va a quedar medio blanco, ¿no ve? Como calcio. O en su defecto, si es que existe esta falla, pero el motor utiliza refrigerante, aquí se va a empezar a transformar. Por ejemplo, pueden tener refrigerante color verde, ¿no ve? Todo este borde va a estar manchado, ¿ya? Entre verde, café y blanco. Es como si hubieran soltado ACE, detergente en polvo, y han esperado que estas partículas se cuelen, ¿no ve? Eso me está indicando de que existe una fuga en el gollet, en la tapa o en la propia unión de la tapa superior con el radiador, ¿no? A eso se va a referir. Una de las opciones, ¿no? Dos, si cada vez yo tengo que aumentar agua aquí en el tapón del radiador, lo primero que tengo que verificar es de que no existan fugas, ¿no? Efectivamente, yo me fijo, el auto no deja manchas, no deja nada. Pero ¿qué puede estar ocurriendo? Que esa, en el caso que sea agua cruda, no agua de la pila, se esté evaporando por la alta temperatura. Pero ¿dónde se está perdiendo o por dónde está saliendo vapor? Vamos a tener dos opciones, ¿no? Una, por el mismo tapón del radiador y la tapa del gollet, ¿no? O si toda esta parte del sistema de refrigeración está en buen estado, está mandando el agua, ¿no? No el refrigerante, el agua a la reserva. Si la gomita de esta tapa de la reserva está mal y esto está al aire, el agua se va a salir en forma de vapor. Pero no lo vamos a ver ese vapor. Bien puede ser porque nos encontremos con el vehículo en movimiento o de que esté siendo dispersado por el sistema de ventilación, ¿no? Por ejemplo, si es con aspa, constantemente va a estar girando y el vapor que va a salir aquí en pequeñas cantidades se va a ir perdiendo, ¿no? ¿Ve? Esa es otra de las fallas que vamos a tener, ¿ya? Ahorita vas a responder otra pregunta de su compañero. Estamos llegando ahí. Ya. Fíjense, por ejemplo, para esta parte. Ahorita vamos a responder, porfa, la pregunta del termostato. ¿Qué ocurre cuando se lo saque? ¿Sí, Tomás? Nunca es recomendable manejar solamente con agua cruda
para que refrigere el motor, ¿no? No se olviden que el agua cruda es agua potable, ¿no? Es agua que nosotros podemos beber del grifo. Para que sea potable tiene varios minerales, ¿no? Que se añaden. Pero en este caso esos minerales van a tender a producir corrosión dentro del sistema de refrigeración del vehículo. Por lo tanto, se debe utilizar los líquidos refrigerantes, ¿no? Los líquidos refrigerantes van a estar divididos en dos partes, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Van a ser anticongelantes y al mismo tiempo van a ser refrigerantes. ¿En base a qué? En base al tipo de compuesto químico con el cual están elaborados, ¿no? Tienen funciones principales. Por ejemplo, dice, evitar la congelación y ebullición del agua. Si yo a mi motor coloco solamente agua cruda, puede darse el caso, lo que les había dicho, ¿no? Que yo me encuentre en una trancadera, por ejemplo, acá en La Paz, ¿no? Y mi sistema de refrigeración no está en buenas condiciones, como solo tiene agua dentro del circuito refrigerante, esta va a empezar a hervir. Cuando el agua empieza a hervir, se está transformando el líquido en vapor. Por lo tanto, va a generar una sobrepresión. Alguna vez han de vivir en la calle, un auto está detenido y de la nada se escucha un estruendo, un golpe fuerte, ¿no? Como algo que ha explotado. ¿Qué quiere decir eso? Que ha reventado las mangueras. ¿Debido a qué? Al exceso de presión. Si no utilizamos anticongelante y ya se acerca el invierno, vamos a tener el problema de que como es agua cruda, esta llegue a congelarse. No se olviden que a nivel del mar, perdón, el punto de congelación para nosotros es de 0 grados, ¿no? A 0 grados ya hay escarcha. Como va a estar agua cruda dentro del circuito refrigerante del motor, puede ocurrir lo mismo, ¿no? En lugares más fríos de Bolivia, alguna vez ustedes mismos me han comentado, ¿eh? Prenden fogata bajo el cárter del vehículo, ¿no? Del radiador, para que vaya descongelando, porque adentro se ha hecho hielo. Lo mismo que los aceites puede ocurrir cuando no se utiliza anticongelante, ¿no? Otra función que tiene, evitar o aumentar el punto de ebullición del agua. Queremos evitar de que el refrigerante o el agua en este caso con el cual se va a mezclar llegue a ebullir, ¿no? Produciendo sobrepresión. O va a aumentar la temperatura, como en el caso de La Paz, queremos que incremente esta temperatura porque estamos utilizando mezcla rica para que no llegue a hervir, ¿no? Entonces, de esta forma no tenemos la presencia de aire. Otra función que tiene, ¿no? Es ayudar al control de la corrosión en el sistema de enfriamiento. No se olviden que existen diferentes tipos de metales para fabricación de motores y los radiadores. Entonces, en base a esa calidad y ese tipo de materiales, yo debo de elegir un anticongelante eficaz, ¿no? Y esto que es bien importante también, un intercambio térmico. Habíamos dicho, ¿no ve? La energía no se destruye, se transforma. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos trabajar sí o sí con anticongelante para permitir que la temperatura que está alcanzando el motor pueda intercambiarse, pueda pasar del refrigerante hacia el radiador. Eso es lo que queremos, ¿no? Habíamos visto que para el motor frío va a haber dos condiciones, ¿no? La primera, de que vaya alcanzando temperatura de a poco. ¿Eso qué quiere decir? Yo prendo el motor y lo dejo en neutro, ¿no? Ahí en ralentí empieza a calentar. Pero ¿qué hacen otros? Empiezan a acelerar de forma muy rápida, ¿no? Todo el tiempo están pisando el pedal del acelerador y eso está produciendo para nosotros mayor desgaste. Fíjense, aquí vamos a tener para motor frío, ya. En este caso, ¿ya? Tenemos la reserva, nuestro radiador, ¿no? La tapa superior, el tapón, la manguera de entrada de circulación, y en este caso tenemos un motor que está siendo alimentado por
por una aspa, ¿no? La bomba, el eje cigüeñal está haciendo girar a través de una correa a una aspa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, el motor está frío, la aguja está marcando abajo, está muerta, ¿no? Se prende el motor, los pistones empiezan a subir y bajar. Esa fricción y el proceso de combustión están haciendo que se incremente la temperatura solo en este circuito, ¿no? Acá. Está circulando solamente a los cilindros que está rodeando, está pasando por la parte inferior de la culata, el termostato está cerrado y está permitiendo que circule el agua a través de un conducto hacia la bomba y la misma bomba esté mandando este líquido refrigerante, ¿no? Mientras no exista temperatura, todo el tiempo este termostato está controlando este circuito, ¿no ve? Eso nos está permitiendo. A medida que se va incrementando esta temperatura de forma paulatina, se produce lo siguiente, ¿no ve? Es casi un promedio que todos los motores que están en buenas condiciones trabajen cuando la aguja, ¿ya? Del manómetro de temperatura, del dibujito, ¿no? De la carátula que me indica el rango de temperatura, trabaje al medio. Es lo más común, ¿no? Casi para todas las marcas. En los vehículos modernos ya no existe este componente, ¿no? Ya no hay. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, el motor ha ido alcanzando la temperatura, la aguja ha ido ascendiendo, ¿no? Ha ido subiendo de a poquito y se está manteniendo en el medio. El refrigerante que estaba rodeando a nuestros cilindros, ¿no? Y está circulando por la parte inferior de la culata, está siendo propulsado por la bomba. A medida que el motor está dando vueltas, está girando, está permitiendo que el líquido vaya absorbiendo la temperatura. Ha llegado ahora hasta dónde? Hasta el alojamiento donde está el termostato. Este termostato, como ya tiene temperatura, se ha abierto. Entonces, para la mayoría de los motores, el termostato se va a instalar en el lugar más, en uno de los lugares más calientes del motor. Entonces está permitiendo de que el líquido refrigerante vaya circulando por la manguera superior. ¿Hacia dónde? Hacia la tapa superior del radiador. Esta tapa superior del radiador va a estar totalmente inundada, ¿no? Va a bajar por los conductos y las aletas van a ir enfriando cuando el vehículo esté en movimiento. Pero también se está forzando la entrada, ¿no? De aire que está desde aquí afuera, así que circule por el radiador, por el movimiento del aspa y esta finalmente golpee con el bloque del motor, ¿no? Pues fíjense, el refrigerante caliente que está circulando por el radiador está intercambiando su temperatura más o menos por la mitad y ya ha bajado su temperatura de trabajo, ¿no? Entonces está volviendo a acumularse, ¿dónde? En la tapa inferior del radiador. Al estar acumulada por una de las mangueras, va a retornar de nuevo hacia el bloque y va a repetir el ciclo de forma infinita mientras el motor esté prendido. Ahora, a la pregunta de su compañero, ¿qué va a ocurrir? Se ha extraído, se ha sacado el termostato, ¿no? ¿Qué va a poder producir? Se va a poder producir dos funciones, ¿no? Retornamos a la anterior. Como no hay termostato, ¿ya? No hay quien regule la temperatura, el líquido refrigerante va a circular por un tiempo por todo el circuito, va a dar la vuelta. ¿Qué quiere decir? Va a estar pasando por este control, ¿no? Como no hay termostato, el refrigerante que ha tomado temperatura va a venir hacia la tapa superior del radiador. En un momento, esto va a alcanzar temperatura y va a permitir de que la aguja suba, ¿no? De que me esté marcando. Pero como está pasando caliente, ¿qué ocurre? Va a venir hacia este lado, perdón, va a venir hacia este lado, hacia el radiador, y se va a enfriar muy rápido, ¿ya? Se va a enfriar muy rápido y va a volver al motor muy frío. Entonces,
Aquí también, ¿qué va a ocurrir? Como está volviendo muy frío, va a ocurrir que los metales, ¿no? Los pistones, las camisas, la culata y todo, tengan un cambio muy brusco de temperatura. En otras palabras, el motor no va a saber con qué temperatura está trabajando. Habíamos indicado que el termostato tiene como función mantener la temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay termostato y, por ejemplo, yo estoy en una carretera, el mismo golpe del viento estaba enfriando al radiador, ¿no? Pero no se olviden que como yo también estoy circulando en la carretera y no solo el golpe del viento está chocando alrededor, el ventilador está forzando a que este aire ingrese con más velocidad. Entonces, el termostato se abre y se cierra, se abre y se cierra en base a la temperatura. Y aquí tiene que mantenerse de forma constante. No importa si afuera está, por ejemplo, haciendo mucho calor, ¿no? No importa. Tampoco va a importar que, por ejemplo, yo esté circulando por una cumbre donde va a estar muy frío. Este termostato tiene la función de regular de forma constante la temperatura dentro del motor. ¿Por qué va a ser importantísimo? Porque no se olviden que este es un sistema presurizado. ¿Qué habíamos dicho que es un sistema presurizado? Es un sistema de alta presión, en este caso hidráulico, porque está trabajando con líquido, ¿no? Y como no va a tener la presencia de aire, va a trabajar de forma constante. Pero si el sistema también va a ser presurizado, pero no hay radiador, ¿qué va a ocurrir? Puede darse el caso que en una trancadera la aguja llegue a elevarse por encima de la mitad. Puede llegar acá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el motor está muy caliente. No hay quien esté regulando la temperatura. O en el caso que yo salga a la carretera con este vehículo y no tenga termostato, ¿qué va a ocurrir? El golpe del viento, el viento que está absorbiendo la turbina o la aspa, van a hacer que se enfríe mucho más rápido. Entonces, esta aguja se va a caer aquí. Va a estar a veces, muchas veces, llega al mínimo, ¿no ve? No levanta la aguja. Entonces, el motor trabaja de forma irregular. Va a trabajar muy frío o muy caliente. En cualquiera de las dos condiciones va a sufrir daños, ¿no? Muchas veces cuando trabaja de forma muy caliente, ¿no? Puede darse el caso de que llegue a la zona roja, este se sople, ¿no? O los componentes se deformen, se alaben. Si trabaja muy frío, va a empezar a consumir en exceso combustible. No se olviden, ¿no? Que cuando el vehículo tiene computadora, detecta de que la temperatura es muy baja, muy fría. Por lo tanto, inyecta mayor cantidad de combustible para que el motor se pueda calentar. En otras palabras, si yo manejo un vehículo sin termostato, lo estoy matando lentamente, ¿no? Se está muriendo lentamente. Ahora, habría que analizar por qué se ha extraído este termostato, ¿no? Muchos mecánicos, cuando el vehículo presenta sobrecalentamiento o exceso de temperatura, ¿no? Habíamos indicado que un parámetro es que la aguja del tablero trabaje a la mitad, pero puede darse el caso de que esté trabajando en la mitad, por aquí, en la mitad de esos dos líneas, ¿no? Y cada vez que se siga manejando, vaya aumentando un poquito más. Entonces, ¿qué hace el mecánico a veces? Lo extrae esto, ¿no? Extrae este termostato. Entonces, al extraer el termostato, obviamente la temperatura cae, ¿ya? Cae. El usuario siente, percibe que el vehículo tiene más fuerza. Sí, es verdad, va a tener más fuerza. ¿Por qué? Porque la computadora está inyectando mezcla más rica. Al inyectar mezcla más rica tengo mayor potencia, pero esa mezcla de inyección rica va a ser constante, por lo tanto mi vehículo consume más gasolina. Habría que analizar por qué se ha extraído el termostato. Muchas veces al sacar este termostato, ¿ya? Se la agarra y se la anula, es más, lo bota. Se debe de analizar lo siguiente, si está operativo o no. Es recomendable cambiar el termostato del vehículo cada 2 años, ¿ya?
2 años también dura el líquido refrigerante del motor cuando éste ha trabajado en buenas condiciones, ¿no? Entonces dice, ¿no? Cada 2 años yo debería de cambiar este termostato. Pero ¿qué hacen algunos, no? No lo cambian. Puede darse al caso que durante ese periodo de tiempo del líquido refrigerante yo haya tenido una falla, pero no haya extraído todo el líquido del refrigerante del motor. Ir aumentando agüita aquí, en la reserva, ¿no? Agua cruda. Entonces, como se estaba produciendo el intercambio de líquido, ¿no? Entre la tapa del radiador y la reserva, este ha ido absorbiendo agua cruda. Por lo tanto, al mezclarse, ha hecho variar la dosificación del refrigerante y se ha ido oxidando el termostato. Por lo tanto, no se está abriendo. Al no abrirse, está impidiendo de que el refrigerante caliente salga con facilidad hacia la tapa del radiador, incrementando la temperatura, pudiendo ocasionar que la aguja llegue hasta aquí, ¿no? Entonces, no se ha reemplazado de forma adecuada. O si se lo ha reemplazado, puede ser que haya sido de un tipo que no sea el adecuado, ¿no? Hay clases de tapones de radiador en base al tipo del vehículo, ¿no? No todos son iguales, no todos son lo mismo. Entonces, esto hay que evaluar qué está ocurriendo. Puede darse también el caso de que el termostato esté en buenas condiciones, pero en la tapa del radiador existan fugas, ¿no? Por lo tanto, como existe fugas, en algún momento también va a ingresar aire. Y hemos dicho que ese aire va a generar sobrepresión, ¿no? Al generar sobrepresión no va a poder controlar al sistema, ¿no? Eso es lo que tiene que controlar nuestro tapón del radiador. Ya les he dicho, ¿no? Hay que evaluar si, por qué se lo está extrayendo, ¿no? Hay que ver, no es sacarlo por sacar solamente. Hay que analizar el resto de los componentes del sistema de refrigeración. Veremos este otro sistema de refrigeración para componentes de los vehículos, ¿no? No solo los motores se pueden refrigerar por líquido, ¿no? En este caso por refrigerante, sino también por un principio físico que va a ser el intercambio de calor entre los aceites y el viento, ¿no ve? El golpe del viento. Por ejemplo, acá podemos tener un motor de motocicleta. De igual forma, tenemos cigüeñal, tenemos biela, tenemos pistón, tenemos camisa, tenemos cámara de combustión, no se olviden la colita, tenemos bujía, válvula de admisión y válvula de escape. Pero fíjense que en la parte del cilindro, ¿ya? En la parte del cilindro tenemos unas líneas. A estas líneas nosotros las llamamos aletas deflectoras. ¿Qué quiere decir? Son aletas del mismo material del cilindro que están irradiando el calor que se está produciendo por la combustión y la fricción del envolón, ¿ya? Están extrayendo ese calor por toda la longitud de la aleta, ¿no? Desde el punto más interno se va transfiriendo esa temperatura hasta el punto más lejano. Entonces, a medida que el vehículo esté en funcionamiento, se va disipando, ¿no? Por el golpe, esa temperatura se va perdiendo, ¿no? Se va transformando. Por lo tanto, aquí se puede mantener una relativa temperatura constante, ¿no? Si nos vamos a este otro caso, por ejemplo, podemos tener el motor de una PETA, ¿ya? Este motor de una PETA es de tipo boxer, ¿no? De la misma forma, tenemos nuestro bloque de cilindros, tenemos nuestras bielas para los pistones y nuestro eje cigüeñal. Un motor boxer se caracteriza por trabajar con motores opuestos. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los motores que vamos a ver siempre van a ser de este tipo, ¿no? Suben y bajan. En cambio, en los motores de Ford, de todos los Subarus, ¿no? O en el caso de las Petitas, van a trabajar de esta forma horizontal, ¿no? Pero también hay vehículos muy modernos que siguen adoptando este tipo de motores. Por ejemplo, la línea Porsche, ¿no?
Estos pistones se están desplazando dentro de las camisas, pero estas camisas también tienen estas aletas deflectoras. Entonces, en el caso de este motor, se está produciendo dos tipos de intercambio de refrigeración. Cuando la PET esté en movimiento, ¿ya? El golpe del viento va a chocar con estas aletas, ¿no? Está chocando con estas aletas. Entonces, como las aletas son parte del cilindro, ese calor se está transfiriendo, ¿no? Entonces se está enfriando primero de una forma a los cilindros. Pero el aceite, aparte de lubricar, limpiar, ¿no? Tener propiedades auditivas y demás, habíamos indicado que es refrigerante. Como el aceite va a circular por todos los lugares que componen el motor, se va a forzar también a la entrada de aire fresco a través de una turbina, ¿no? Esta turbina va a depender de la rotación del cigüeñal. ¿Qué quiere decir? Si mi cigüeñal va a tener mayor número de revoluciones, mi turbina también lo va a hacer. Entonces, como está aspirando aire fresco del exterior, este aire frío está ingresando, va girando y va a golpear ¿a dónde? A un radiador de aceite. Este sistema de lubricación del motor no solo se está encargando de engrasar a los componentes, sino también que en base a la presión que va a generar la bomba por el número de rotaciones que está haciendo el cigüeñal, va a hacer que el aceite pase a este pequeño radiador. Entonces, de igual forma, ¿no? El aceite va a ingresar por una de estas aletas, va a llegar a la cúspide, va a bajar, va a volver a subir y bajar, ¿no? Entonces, como estas aletas están unidas a esos conductos que se está llevando aceite, este aire que está siendo forzado por la turbina va a ir enfriándolo, ¿no? Entonces, una vez de que lo esté enfriando, el aceite también va a bajar su temperatura y va a ayudar a enfriar al motor. Pero este aire que ha sido absorbido por la turbina, ¿no? Este aire fresco que ha ingresado del exterior, no solo está refrigerando el aceite, sino que una vez que lo has refrigerado, se va a expandir por todo lado. Pero esta turbina va a estar instalada dentro de una caja, ¿no? Por lo tanto, este aire que está siendo forzado va a chocar a todos los lugares, ¿no? Y como no tiene por dónde salir más que la parte inferior, este aire también va a enfriar, ¿ya? A los cilindros. Entonces, tanto el vehículo en movimiento como en forma estática está recibiendo el golpe del viento, ¿no? Este tipo de sistemas de refrigeración son muy prácticos, son funcionales, ¿no? Pero van a depender mucho de la revolución y el tipo de carga al cual está orientado el motor, ¿no? Van a variar en base a esto. Por ejemplo, podemos tener un motor de una bomba de agua, ¿no? Que funciona mediante combustión, a gasolina. Va a estar un buen momento funcionando, pero como no va a estar en movimiento, ese tipo de la motobomba, va a necesitar que se fuerce esta entrada de aire, ¿no? A través de una turbina. Por ejemplo, las motos tienden a recalentar cuando están prendidas y detenidas por mucho tiempo, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en este tipo de motores. Van a variar en base a esos requerimientos. Aquí lo veremos de otra forma, ¿ya? Para este Volkswagen, para este Bocho, ¿no? Para este escarabajo, tenemos nuestro motor. Fíjense, tenemos la parte del volante de inercia, el sistema de transmisión. Como los pistones se encuentran instalados en forma horizontal, los cilindros, habíamos indicado, tienen aletas, ¿no? Cuando el vehículo está en movimiento, ingresa el aire por esta parte, ¿no? No se olviden que el motor de la PETA está en la parte posterior, está aquí atrás, ¿no? Entonces el vehículo está circulando hacia adelante. Debido a su forma, ¿no? A su forma aerodinámica que tiene el Volkswagen, de líneas curvas, se van a fijar que en la parte de aquí atrás existen un conjunto de canales, ¿no? En la parte de aquí atrás de la PETA,
Y aquí al costado existen dos canalcitos que se les dice platanitos, ¿no? Tienen esa forma. Esos platanitos y este canal de aquí atrás conecta directamente a esta entrada de aire. Entonces, cuando el vehículo está avanzando hacia adelante, el aire ingresa con fuerza, con velocidad hacia esta boca, ¿no? Esta boca está dirigiendo ese aire ahí hacia esta turbina. Esta turbina, no se olviden, va a ser propulsada por la polea del cigüeñal. Entonces, se está incrementando su presión y su temperatura. Entonces, está golpeando directamente al radiador de aceite, enfriando al aceite refrigerante, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Pero no es muy común que algunos de estas petas, ¿no? Sobre todo las más antiguas, tengan un termostato, pero que trabaje con el aceite. Se utiliza el mismo principio, ¿no? Pero este tipo de termostatos tienden a fallar en demasía. Por lo tanto, dañaban al motor al no poderlo lubricar, ¿no? Entonces, este aire, como está dentro de una caja, enfría al radiador y una vez de que el mismo aire ha sido propulsado, es expulsado hacia abajo, enfriando en este caso, ¿no? De arriba hacia abajo a las aletas de los cilindros. Y cuando el vehículo está en movimiento, el aire golpea de adelante hacia atrás, ¿no? En este caso, desde este sentido hacia este otro. Entonces, se está enfriando de esa forma, ¿no? Cuando hablamos de refrigeración forzada para los vehículos mediante refrigeración líquida, nos referimos al sistema de propulsión de bomba de agua, ¿eh? Esta parte ya la hemos analizado. Veremos unas pequeñas causas para que el motor se recaliente, ¿no? Lo primero nos indica que puede ser por un radiador obstruido. ¿Cuándo se produce este radiador obstruido? Sobre todo para los vehículos que viajan, ¿no? Al menos los que van a ir hacia el oriente. No solo las celdas entre las columnas y el radiador se van a tapar, ¿no? Con tierra, sino también se tapan con bichos. Se van a fijar a los vehículos que vienen del oriente, hay mariposas, polillas, arañas, ¿no? Que se han golpeado o han hecho algo ahí y se va tapando, ¿no? Entonces el aceite no puede circular. Por lo tanto, se recomienda hacer un mantenimiento al sistema de refrigeración cada 2 años como mínimo, ¿no? Mucho más en unidades que son, que viajen, ¿no? También se tiene que evaluar aquí, fíjense, la tapa y el tapón del radiador en mal estado. Ustedes tienen que fijarse en sus vehículos, ¿no? Toda la parte que se está conectando a la columna de refrigeración. No tiene que haber fugas, no tiene que haber manchas, no tiene que haber esas unidades de color blanco, no tienen que existir, ¿no? Otra causa, dice, ¿no? La pérdida del líquido refrigerante. En este caso, a través de las mangueras y la bomba de agua. En el caso de las mangueras va a ser porque se pinchen en cualquier lugar, ¿no? O en su defecto, si no están pinchadas, se van a fijar los extremos. Cuando se conectan a la boca del radiador, a la base donde está el termostato o por donde retorna el líquido refrigerante, ¿no? No tiene que haber manchas, no tiene que haber fugas. Eso nos podría estar indicando de que las abrazaderas no son las adecuadas. Por lo tanto, hay pérdida de refrigerante. Cuando falla la bomba de agua, ¿a qué se va a referir? Se van a fijar ustedes en las bombas de agua que en la base inferior de esta, ¿no? Generalmente donde se encuentra la polea o la base del eje, existe un orificio, ¿ya? Ese orificio sirve para expulsar líquido refrigerante cuando el eje de la bomba se encuentra en mal estado. En otras palabras, nos está avisando de que la bomba ya tiene fallas. A eso se refiere. Si yo veo en la base de la bomba de agua, igual, oxidación, restos de anticongelante o pequeñas fugas, me está indicando que la bomba ya está empezando a fallar, por lo cual sería adecuado realizar un mantenimiento general a todo el sistema de refrigeración.
Pero lo más común es solamente cambiar este componente, ¿no? Lo cual va a traer fallas a la larga. En vez de solucionar el problema general de una sola vez, ese problema se va a ir trasladando hacia el resto de los componentes, ¿no? Otra falla común para que el motor recaliente indica, ¿no? Fallas en el ventilador eléctrico o en el ventilador manual. Habíamos indicado, ¿no? ¿Cuándo va a fallar el ventilador eléctrico? Cuando su eje, ¿no? Tenga fallas. Muchas veces van a escuchar, ¿no? A los taxis, cuando se prende el ventilador, parece que se está desarmando, ¿no? Está vibrando, está ejerciendo sonidos no adecuados. Uno, cuando el aspa del ventilador tiene juego en su eje, ya no puede rotar a la misma velocidad, ¿no? Cuando es de tipo eléctrico, el bulbo o el sensor están en mal estado, por lo tanto nunca mandan señal. Otra falla para este tipo de sistemas es que la batería o el sistema de carga, en este caso el alternador, no se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Por lo tanto, también no va a poder satisfacer. Por ejemplo, el ventilador debería trabajar con 12 voltios, pero si el sistema de carga, en este caso el alternador, le está entregando a la batería 10, el ventilador sí se va a prender, pero no le está llegando toda la corriente que necesita. Por lo tanto, va a girar a un número menor de vueltas, a un número menor de revoluciones. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Otra falla para que recaliente el motor, ¿no? Fallas en el termostato, ¿ya? Es bien importante siempre analizar por qué está fallando. Puede haber vehículos que posean más de un termostato, ¿no? Entonces tienen que evaluar dónde se encuentran y en qué estado están, ¿no? Generalmente estos termostatos fallan por el óxido presente en el sistema de refrigeración. También pueden fallar por la presencia de oxígeno, ¿no? De aire, cuando existen fugas. Estos termostatos también van a fallar porque ya han cumplido su ciclo de vida. ¿Qué quiere decir? Que la resina epoxi, ¿no? El plástico que se encuentra dentro del interior del termostato y permite que éste se abra o se cierra, no trabaje de forma adecuada, ¿no? Puede darse el caso de que no abra totalmente la válvula o abra solo la mitad. Entonces, en esos dos casos está alterando el caudal del líquido refrigerante del motor. Se va a dañar, ¿no? Se va a morir. Después tenemos otra falla, ¿no? Para que se caliente el motor, es el líquido refrigerante, ¿no? Que no esté en óptimas condiciones. Hemos indicado que se debe de cambiar cada cierto periodo de tiempo, pero no solo basta con cambiarlo, sino que se debe de evaluar para qué tipo de material está siendo orientado, ¿eh? No va a ser lo mismo que yo tenga un radiador de aluminio o tenga un radiador de bronce. Al ser de distinto material, las temperaturas de trabajo por las cuales van a circular también van a variar, ¿no? Entonces, para estas condiciones varía, no es lo mismo, ¿ya? Se debe de verificar, indica, ¿no? Con qué se están mezclando los líquidos refrigerantes. Por ejemplo, aquí tenemos una descripción de las características de los líquidos, ¿no? De los refrigerantes. En nuestro medio, lo más común van a ser los de color rojo y los de color verde, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo al color del líquido refrigerante. Pero para clasificarlos, también van a variar los colores de sus envases. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un anticongelante de color anaranjado, ¿no? Vamos a tener otros de color verde, azules, ¿no? En las tapas van a variar, ¿ya? En las tapas, bueno, en parte de los componentes. ¿En qué van a variar? Analizaremos esto. Fíjense, dice en su tabla, el aspecto es líquido. El color del anticongelante es verde. Entonces me está indicando a mí la composición y el tipo de material
para el cual va a estar constituido. No va a ser lo mismo, por ejemplo, poner un refrigerante de color rojo a un radiador de bronce que debería trabajar con anticongelantes de color verde, ¿no ve? Esto por la condición del material, porque pueden causar reacciones químicas que en vez de impedir que el líquido se congele, ebulla o se oxide, cause todos los efectos contrarios, ¿no? Pueden variar, pueden ejecutar ese tipo de condiciones. Entonces, hay que ver, ¿no ves? Se tiene que evaluar, no es cambiar por cambiar. También van a variar entre ellos otro tipo de características. Por ejemplo, aquí aparece este de color azul, ¿no? Y en la tabla existe ahora este código, ¿no? Este pH, que nos está hablando de qué? De la alcalinidad que van a tener estos compuestos. ¿Qué quiere decir? La capacidad que van a tener o la resistencia de oxidarse o no con facilidad, ¿no? También tienen que evaluar el porcentaje, ¿no? En este caso, el porcentaje de líquido concentrado que van a tener. ¿A qué nos referimos con líquido concentrado? Se refiere al tipo de químicos que va a tener para impedir cierto tipo de características. Si ustedes quieren, van a ser los aditivos que van a tener estos anticongelantes y van a impedir que se produzcan ciertos efectos físicos, ¿no? Entonces, en base a esto va a variar. No se olviden que, no, que todo este tipo de anticongelantes no se deben de mezclar con agua de la pila. ¿Por qué? Porque el agua de la pila tiene cloro y el cloro anula a todo este tipo de aditivos. La forma correcta de realizar esa mezcla debería ser en base al agua destilada, ¿no? Al agua destilada que se coloca para la recarga de las baterías. Esa es la forma correcta, porque el agua destilada no contiene minerales. Por lo tanto, al no contener minerales, no va a ser fácil que se oxide. Como no tiene minerales, tampoco va a poder transmitir cierto tipo de corrientes que pueden producir efectos dentro del líquido refrigerante del motor, ¿no? O por último, ¿no? Lo más adecuado que pueden hacer, que podemos hacer en nuestro medio, es comprar agua envasada sin gas, ¿no? Esa agua que nos venden en la tienda, esa se debe de utilizar. Pero, por ejemplo, si yo tengo una unidad motorizada, ¿no? En la cual yo no voy a utilizar ningún tipo por ejemplo, de anticongelantes, ¿no? Puede ser un motor antiguo. Una forma correcta de que no se presente óxido va a ser utilizar agua de río, ¿no? Agua de una vertiente. Por ejemplo, cuando ustedes van a la cumbre hay varias cascadas, ¿no? Pueden agarrar esa agua ustedes y tomarla directamente, no les va a hacer nada, porque esa agua no contiene minerales, ¿no? Es agua pura. Lo mismo va a ocurrir en su sistema de refrigeración. Ustedes pueden llenar todo el circuito con esa agua y no hay ningún inconveniente. No se va a oxidar con facilidad, ¿no? Siempre y cuando no la mezclen, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar un componente en base a glicol, ¿no? En base a alcohol para estos refrigerantes que esté diseñado con solo el 33% de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 33% de concentración está destinado para motores que no van a alcanzar grandes temperaturas. Ah, entonces ya me está dando una pauta, ¿no? En cambio, para un motor moderno, yo puedo utilizar el mismo tipo de componentes de aditivos, pero a una concentración mayor. Por ejemplo, va a haber al 33, al 50 y al 99%, ¿no? Entonces eso me está indicando que tiene mayores propiedades físicas, ¿no? Van a soportar mayores temperaturas, van a trabajar por otro tipo de
componentes, ¿no? Acá está lo que les decía, por ejemplo. Dice, ¿no? La concentración al 20, al 33, al 50. En nuestro medio existe hasta el 99. ¿Qué ocurre si yo como usuario he visto hacer este proceso al mecánico? Ya le he visto hacer todo y yo digo que es relativamente fácil, ¿no? ¿La puedo hacer? Sí, la puedo hacer. ¿La debo de realizar? No. Para el manejo de estos componentes, ¿ya? Se debe utilizar guantes y medidas de protección. Y estos líquidos no deben desecharse al piso ni a los canales del alcantarillado, porque son altamente tóxicos, ¿ve? Funcionan en base a glicoles. ¿Qué son los glicoles? Son alcoholes, ¿ya? Con alta concentración de químicos, por lo tanto son muy contaminantes, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si el usuario compra este, ¿no? Este de tapa azul, por ejemplo? Y a su motor va a entrar 1,5 de este galón, ¿ya? Una unidad y media, ¿no? Y le pone totalmente puro de este líquido. No se olviden que tiene alta concentración. Estos líquidos son bases de ácidos. Entonces yo, si lo lleno totalmente de puro anticongelante al motor, lo estaría corroyendo por adentro, ¿no? Se va a volver en un ácido, entonces va a ir dañando piezas, por ejemplo, a las aletas de la bomba de agua. Por lo tanto, no es correcto, siempre se debe de mezclar, ¿ya? Pero puede haber, por ejemplo, otros usuarios que no son mecánicos, en los cuales ya viene totalmente mezclado, ¿no? Entonces, lo único que se tiene que hacer es echar. Igual van a venir, por ejemplo, con este tipo de concentración. No se tiene que mezclar, no se tiene que hacer nada. Solamente drenar, ¿no? Y va a haber otro proceso. No solamente es cambiar el líquido, ¿no? Se tiene que sacar el aire del sistema. Por eso siempre es bien recomendable que este tipo de procesos los realice el mecánico, ¿no? Es sumamente importante que se haga de esa parte. Ahora sí, prendan sus camaritas.